Amigos y amigas de toda la República Dominicana y más allá, bienvenidos y bienvenidas a una edición más de su programa Voz de la Patria, un programa del partido Patria para Todos y Todas, PPT. El PPT es un partido patriótico, democrático, progresista, que lucha por la plena soberanía e independencia de nuestro país, por el bienestar del pueblo y por la felicidad de la humanidad. Hoy es lunes 24 de noviembre de noviembre. Sí, Dios mío, pero ya estamos a final de año. Ya estamos en Navidad. 24 de noviembre del 2025. Y hoy tenemos la grata compañía de nuestro compañero presidente Héctor Sánchez Castillo. Bienvenido, compañero presidente. Bienvenido, Juan, bienvenidos y bienvenidas todos y todas, compañeros y compañeras del país y del mundo. Como siempre, auguramos hacer un programa de interés para ustedes, que sea de gran utilidad para la orientación política de nuestra militancia y de nuestros amigos y amigas del país y del exterior. En el día de hoy vamos a tratar un único tema, pero un tema de interés de nuestro partido, del interés de la nación y de interés histórico. Vamos a abordar el tema de la unidad de las fuerzas revolucionarias y patrióticas en la República Dominicana. Un tema que ha sido tratado por todas las personas que aman a este pueblo. La unidad ha sido reclamada y exigida por la gente honesta, progresista y patriota. La unidad de las fuerzas patrióticas y democráticas. Nosotros quisiéramos que el compañero Héctor Sánchez le diga al país en qué consiste la política unitaria del PPT en estos momentos. Bueno, Juan y compañeros y compañeras, nosotros aprobamos en el Congreso en noviembre, Iván Rodríguez Pilier, una política sabia que surgió del análisis de la situación internacional y nacional, económica, política y social, y de las conclusiones de las discusiones francas y sinceras de nosotros y nosotras. Llegamos a la conclusión de que la principal debilidad de las fuerzas progresistas dominicanas radica en su división, en su dispersión, y que la sabiduría pasada histórica nos dice que los césares decían divide y vencerá. Y el gran maestro del Galilea decía, todo reino dividido perecerá. Pero más aún, la ciencia histórica, los conocimientos de la política y de la práctica política nos dicen a nosotros que una organización dividida, débil, no puede avanzar ni lograr sus metas nunca. El primer sociólogo nuestro, Francisco Bono, decía que este pueblo dominicano debía en gran parte a su problemática y su sufrimiento a tres grandes actitudes de los dominicanos. Decía él que la primera era la más perniciosa de toda, la ambición, el deseo de tener cosas por encima de lo que fuera, aún se transgredieran principios morales, éticos. El segundo problema de lo que él tenía los dominicanos que le impedían avanzar era la división. Fíjate tú, la división. La ambición, la división. Y la división. La división dividía todo, decía él, la familia, los grupos sociales, los partidos políticos, los movimientos, todo. Y tú lo has visto aquí, hasta los combos, todo se divide. Los combos, las orquestas musicales. Y la tercera, decía él, era la traición. Oye bien, la traición, ambición, división y traición. Aunque en estos tiempos podemos decir la corrupción de los gobiernos y el entreguismo sí, también. Él lo decía en aquella época. En aquella época. Decía él esas tres, pero a esas tres se le suman otras modernas. Claro. Como la corrupción y el clientelismo político. Sí, el entreguismo.
Pero la corrupción es producto de la ambición. Sí, y el correcto. clientelismo es producto precisamente de la ambición También. de llegar al También. poder y retenerlo. O sea, es muy sabia esas características, es de diagnóstico. Aunque siendo justo, Sí. compañero presidente, aunque ciertamente nuestra historia recoge muchos momentos donde la división nos hizo mucho daño. Pero hay muchos Pero momentos nuestra unitarios. historia también Sí, recoge voy allá, voy allá. momentos de gran unidad. Sí, voy a hacer vamos a eso. Primer hecho histórico del deseo unitario de los dominicanos y que demuestra que en la unidad está la liberación del país, la posibilidad de avanzar. El movimiento duartiano, febrerista, Los trinitarios. los trinitarios. Duarte se propuso unificar a los ateros, que eran los dueños de ganado, a los tabaqueros del Cibao y a los madereros del sur. Unirlo con los grupos sociales Y a los comerciantes de la y a los capital. comerciantes de la capital, del que venía él y su padre. Unir esos sectores para él era clave contra el gobierno haitiano, la unificación de la isla para lograr la separación. Y pudo unificar esos sectores y logró la separación el 27 de febrero de 1844 de Haití. ¿Está claro? El otro hecho histórico que demuestra que la unidad es el único camino que salva al país es la restauración del país después de la anexión traidora de Santana. La vuelta de nosotros después que nos independizamos, nos separamos de Haití, nos anexiona a España de nuevo. Y precisamente los patriotas o los restauradores, con grandes hombres a la cabeza, entre ellos Gregorio Luperón, unifica de nuevo a todos los sectores sociales contra la dominación y la anexión española. De todas las regiones del De país. todas las regiones del país. Y con un método correcto de lucha táctica, guerrillera, de movilización en el campo, con gente incluso muy débil desde el punto de vista de la estructura militar y el armamento militar, vence alrededor de 30.000 españoles con un general llamado Lagándara español y lo derrota miserablemente. Y tiene España que salir del país. Solo del extranjero, el Imperio Español mandó 30.000 soldados, Sí. 10.000 de España, 10.000 de Puerto Rico y 10.000 de Cuba, sí, que eran colonias. sí, y sí, Santana tenía 12.000 en el ejército. Lo que tenía Santana, 42.000. 42.000 tropas. Vence ese movimiento restaurador que nace en Capotillo contra la anexión. Mira, eso es un hecho, la unidad de esas fuerzas que aparecían militarmente más débiles, y claro, eran mucho más débiles que el imperio, que el ejército español. Y el ejército de Santana, que había peleado en muchísimas batallas contra Haití, muy experimentado también, Claro. y que tenía las mejores armas. Pero aún así la voluntad y la unidad venció a ese ejército y devolvió la restauración al país. O sea, puede decirse entonces que el camino victorioso de la revolución es la unidad. El camino de la unidad. Está demostrado. No el de la división. Está demostrado, no es el de la división. El otro hecho es el caso De abril del 65. de abril de 65. Esa dictadura de Balaguer, entronizada, y de ese grupo que dio el golpe de Estado a Juan Bosch, y que fue un retraso enorme para el país. Las fuerzas progresistas supo unificar a los civiles y a los militares, pero también a los sectores sociales patrióticos. Lo unió y decidió enfrentar a la hueste huesinita, a la hueste reaccionaria, enemiga del progreso y de la Constitución del 63 y del programa de Bosch, progresista, liberal para esa época. Y se enfrentan y lo derrotamos prácticamente. En un par de días. En un par de días en el puente lo teníamos acorralado. Si no llaman a los gringos y se unen esos grupos reaccionarios, económicos, social dominantes, a la fuerza de siempre, a su sostén internacional, y mandan 42.000 marines armados hasta los dientes de todo eso que ellos experimentaron en Vietnam y estaban experimentando en Vietnam, los mandan para acá, nosotros hubiésemos restablecido a Juan Bosch otra vez en la presidencia, sin elecciones. Y eso no se sabe dónde estuviera este país hoy en día. Camaño, en el discurso, cuando él entregó ya el poder después del acuerdo, hizo mucho énfasis que la unidad
había sido la causa de esa gran victoria, esa resistencia, así y que debíamos seguir unidos defendiendo la paz. Así es. Mira, Juan, fíjate, te puse 3 grandes acontecimientos históricos que demuestran que la unidad es el único camino para nosotros avanzar. Presidente, pero el pueblo dominicano en el 78 se unió contra Balaguer, lo sacó de ese otro. A patadas. Otro acontecimiento. No se me olvidaba ese, Juan. Sí. Sí, se me olvidaba ese. En el 78, las fuerzas progresistas, todas, PRD, fuerzas progresistas, todas, se unen contra la dictadura balaguerista y sacan a ese grupo, a esa oligarquía en el poder. Lo echan del poder con un hombre liberal, Antonio Silvestre Guzmán, y lo montan en el poder y se inicia un proceso libertario de restauración de los derechos humanos, las libertades, en fin, que fue un respiro político. Ahí tú tienes 4 acontecimientos grandes. Y hay acontecimientos contrarios de la enorme división. El PRD se escindió y Balaguer volvió al poder. Con Magluta, con Jorge Blanco, y Balaguer retorna trae la reacción otra vez al poder en el 86, que nos cuesta 10 años más, del 86 al 96. Oye bien, el PLD se divide, pierde el poder. Danilo y Leonel pierden el poder. Y qué bueno que lo perdieron. Pero perdieron el poder, ¿está claro? Sí. Y tú tienes la posibilidad ahora que el PRM se divida y pierde el poder también. Por los intereses de los candidatos. Cuando viene a ver, pierde el poder hasta sin dividirse. Sí, exacto. Pero te estoy diciendo que la división conduce al fracaso. Por eso nosotros estamos tan convencidos que solamente vamos a sacar a este país de este atolladero político, económico, social, de este atraso histórico estructural que no nos deja avanzar, y de este simple crecimiento sin desarrollo social, sin bienestar para la grande mayoría, si creamos una gran conjunción, una gran unidad de fuerzas políticas sociales, tanto grupales como individuales, personas, gente, hombres, buenas y mujeres, grupos sociales que inciden en los distintos sectores sociales y los distintos partidos políticos progresistas. Nosotros creemos que tenemos que crear un frente político social electoral para en el 28 enfrentarnos a esos grupos tradicionales que han detentado el poder para beneficios personales y que han mantenido este atraso económico, político y social y han gobernado para una minoría, creciendo todos los años pero acumulando grandes fortunas. Eso es fundamental. Y todos los hombres y mujeres buenas que están fuera, que no están en ninguna organización, convencerlos mediante un programa de 8 o 10 puntos básicos de soluciones de grandes problemas nacionales, que lo tenemos, presentar ese programa y decirle: vamos a buscar figuras, hombres y mujeres honestos, que no estén comprometidos con el narcotráfico, con la corrupción, con el crimen, que tengan liderazgos reales, que no sean fantasmas, ni simples postalistas, sino gente que en sus hechos hayan demostrado que son confiables. Y lo hay por millares en el país, para llevarlo a director del municipio y vocal, a regidor, a alcalde, a senador, a diputado, a presidente y vicepresidente en este país. Eso es posible, Juan. Y nosotros como partido estamos trabajando para eso. Estamos dedicando nuestro esfuerzo para eso. Convencer a este pueblo y a todas las fuerzas progresistas y sociales de que ese frente político, social, electoral, tenemos que constituirlo ya. No en el 28, ya, desde ahora. Nosotros estamos trabajando para eso y estamos unificando a todas las fuerzas que quieren en ese propósito, sobre 8 o 10 puntos clave. Antes de venir a este programa, estuve estudiando la política unitaria del partido y observé que el PPT se propone darle nacimiento, surgimiento al polo patriótico y progresista para el año que viene. Así es. ¿Eso es posible? Sí, claro que sí. ¿Con cuáles fuerzas? ¿Con cuáles sectores? ¿Con cuáles organizaciones? Primero, ya nosotros tenemos una alianza y están integradas 3 de ellas con 5 organizaciones que se llama la Unidad Democrática de Izquierda. Ahí están Redes, ahí está el PUC, ahí está el RLM. Esos 3 ya están integrados en los organismos de dirección, porque nosotros como partido
no sectario, hemos decidido que cualquier organización que coincida con nosotros en el análisis de la situación nacional e internacional y en el programa que debemos aplicar, en la táctica de formar ese frente, se pueden integrar en nuestros organismos, en nuestra organización, con cargos en cada uno de los organismos, con pleno derecho a opinar, a rechazar, pero sin perder su independencia orgánica. Esa experiencia no tiene precedentes. Eso no lo ha vivido. En este país no lo he visto en ninguna parte del mundo. No, eso no lo ha vivido nadie. Nosotros. Y los que se han integrado están entusiasmados con eso. Y nosotros también. Nosotros también. Nosotros tenemos 3 organizaciones progresistas integradas en nuestra comisión política, en nuestra comisión ejecutiva y la dirección nacional, en todos los planes de trabajo. En donde quiera que existimos, nos juntamos y trabajamos juntos en base al programa y al objetivo político, formar ese frente. Primero, reconocer el partido, construir un partido legal, fuerte, poderoso, buscar el asentimiento, el apoyo de 90.000 personas que nos den su apoyo con sus datos personales para registrarlo y constituir los comités en los municipios y en la provincia donde tenemos que constituirlo, y ganando el corazón del pueblo, que comprendan el programa, que lo dominen y lo difundan a nivel nacional y acompañen al pueblo, a los distintos sectores, por sus reivindicaciones, por su lucha constante por mejorar sus condiciones económicas y por una mejor distribución de la riqueza y del ingreso nacional. Puede decirse con toda la seguridad del mundo que uno de los partidos políticos democráticos y progresistas en el país más unitarios es el PPT. Yo creo que sí, por sus hechos lo conoceréis. Por ejemplo, oye lo que dice el PPT en su política unitaria: tenemos que mantener y fortalecer nuestra unidad interna como partido. Primero esa. En una historia de sectarismo y de división, el PPT dice: trabajemos para unirnos nosotros internamente. Así es. Unirnos con las demás fuerzas revolucionarias. Así es. Unirnos con el movimiento social. Unirnos con los revolucionarios que no tienen partido. Independientes. Unirnos con los movimientos revolucionarios, los gobiernos democráticos a nivel mundial. Así es. En las comunidades, unir a los grupos sociales en una coordinadora local. Coordinarlo, pero no hay un partido más unitario que el PPT. Claro que sí, en la práctica nosotros somos una de las organizaciones más unitarias. Ahora el PPT dice... Tiene principios. Claro, el PPT dice, desde el punto de vista electoral, nos unimos con todos los que coincidan con nosotros para participar en las elecciones, sean grupos revolucionarios que no coinciden con nosotros en las elecciones. También nos unimos con ellos en la lucha social y en la unidad de acción. Marchamos con ellos, marchamos con ellos. Mira, yo pienso que hay que felicitar a esa política unitaria del PPT. Así es. Es una política con posibilidad de éxito y de poder en la República Dominicana. Creo que sí, yo creo que sí. Y vamos hacia eso, a formar ese gran frente político social, y vamos hacia el poder. Y vamos a transformar esta sociedad con el apoyo del pueblo, con la unidad que se necesita, que la historia ha demostrado que da la victoria. Ahora, Juan, ¿cuál es el obstáculo principal para la unidad de todas las fuerzas progresistas de izquierda? No con los sectores sociales, nada de eso. Ahí no entra ese problema, esa gente está claro. Con las fuerzas progresistas tradicionales que se llaman de izquierda, tenemos 2 problemas básicos que obstaculizan formar ese frente: a la velocidad y a la prontitud que se necesita. Número 1, nosotros planteamos en principio básico, no coger el dinero que los partidos tradicionales por ley establecieron para financiar a los partidos tradicionales por la Junta, el gobierno vía la Junta Central Electoral. Los 2.000 o 3.000 millones de pesos cuando hay elecciones que le dan a los partidos políticos. ¿Por qué? Primero, porque esos son impuestos pagados por el 70% de los pobres y la clase media. Y no se merece que lo usen los partidos políticos para hacer clientelismo político, para comprar voluntades y torcer conciencia y ganar elecciones y llegar a los puestos para usarlo como comercio. Y para los dirigentes cogerse su parte también. Y alguna parte se cogen el dinero, se lo cogen. Entonces es mejor que ese dinero se destine a resolver grandes necesidades sociales que hay en el país: salud, educación, techo para gente pobre, muchísimas cosas más. Eso es básico. ¿Y el otro elemento? El otro elemento es fundamental. Nosotros creemos que si el Partido Reformista, el PRD, el PLD y la Fuerza del Pueblo, que son la misma cosa en esencia, y el PRM, que es lo mismo que el PRD con una vertiente táctica, han gobernado el país desde el 61 para acá y no han resuelto un solo problema nacional,
porque su práctica de todos ellos es la misma: llegar al poder para enriquecerse, llegar al poder para ayudar a hacer más ricos a los que son ricos, llegar al poder para usar los recursos del pueblo para engrosar su fortuna, que la puedan tener en el país o sacarla en dólares para el extranjero. Por tanto, no está en su práctica resolver los grandes problemas del país: educación, salud, vivienda para los pobres, seguridad social, pensiones para los envejecientes que no tienen quien los mantenga, en fin, todos esos problemas. Madre soltera, que ustedes conocen: seguridad ciudadana, alto costo de la vida, un plátano a 40 pesos, acabo yo de comprar hoy. Oye, a 40 pesos. Canasta familiar, 50.000 pesos. O sea, 50.000. Una cosa terrible. Una energía eléctrica que apagones, prendiones y una tarifa altísima. Esos problemas, ninguno de esos grupos que han gobernado, uno gobernó 20 años, el Partido Reformista. Oigan, 22. Otro gobernó 2 y 7 meses, el PRD. Y podríamos decir que 17 y 7 meses, 18, porque ya este tiene 6, que es lo mismo, porque es un desprendimiento de ellos. Y el PLD gobernó 20 años. ¿Qué han resuelto? Que son enormemente ricos, todos eran muy pobres, con contadas excepciones, porque ellos han tenido empresarios en su seno. Pero todos esos dirigentes eran gente muy pobre, porque yo estoy en política desde el 59, del 60 a 61 ya yo estaba al lado de dos partidos importantes, que era el 14 de junio y el Social. A los del PLD le dijeron que llegaron en chancleta y salieron en Y yo lo conozco a todos, yo conviví con todos ellos y ellas. Y la mayoría son gente muy pobre y hoy están multimillonarios, con cuenta bancaria que no la conocen, con fortunas enormes, ellos y su familia. Se lo robaron al pueblo, le robaron al pueblo la esperanza de mejorar. Los dirigentes, los dirigentes de esos partidos. Los dirigentes. Porque las bases, pero los pobres, se están tragando un cable. Los pobres nunca han gobernado. Claro, ellos le dan dádiva, cositas. Sí. Pero te estoy hablando de lo que han administrado el Estado, que son una minoría de ellos, los que han estudiado, los que son más vivos, más agresivos, en fin. Pero el pobre y su militancia no ha llegado nunca a nada. Entonces, ¿cómo vamos nosotros de que vamos a juntarnos con estos partidos y estas fuerzas para nosotros administrar el Estado y hacer cambios? ¿Cómo el pueblo va a querer en nosotros? Para que nos dé una cuota de poder. Para que nos dé una cuota de poder. Un regidor. De que dame un regidor, dame un síndico, dame un vocal, dame un director de una empresa. O dame un puestecito en el Estado. Eso es indigno. ¿Cómo? Eso es indigno. Pero nosotros buscamos, la política para nosotros es lo que Juan Pablo Duarte decía: lo más digno a la que se puede dedicar un corazón y un ser humano, porque busca el bien común, jamás debe buscar el bien individual. Vamos nosotros a meternos en esa estratagema, en esa engañifa, en esa inmoralidad. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a ajustar? Dime con quién anda y te diré quién eres, dice el pueblo. Entonces nosotros estamos claros: esos grupos no sirven para nada. Hay grupos democráticos, vamos a decirle, que en las elecciones pasadas apoyaron a Abinader y hoy están llorando lágrimas de sangre. Dan pena, destruyéndose. Se desprestigiaron. Destruyéndose. Se desprestigiaron. Y un dirigente de esos grupos dijo en una oportunidad: esos partidos que han gobernado, esos partidos del sistema, no son parte de la solución al problema de este país. Ellos son el problema. Claro. Entonces viene ese único. No, y lo escribe. Y lo escribe en un libro. Así mismo. Sí, porque la palabra escrita. Que escrita está. Sí, eso compromete mucho. Presidente, hemos llegado a la parte final de este programa, pero qué emocionante compartir con usted cuántos conocimientos, cuánto entusiasmo y cuánta vitalidad. Muchas gracias por compartir siempre con nosotros y éxitos. Amigos y amigas de toda la República Dominicana y más allá, muchísimas gracias por haber compartido una edición más de su programa Voz de la Patria. Hasta la próxima entrega.